pasó con compartirlos, que no estaba, que tuvieron que pedir permiso todos, ojalá los hayan visto, a menos los que están aquí, creo que sí, ¿no? Y ahora me quedaron horribles porque yo generalmente grabo con un celular y tiene buena cámara y más o menos quedan. Y se me ocurrió grabar con una cámara de video y no, hombre, tiene un montón de ajustes que yo no le hallaba nada y quedaron espantosas y oscuros. Pero ya, bueno, ya no volverá a pasar ahora que les haga videos. Espero los hayan podido revisar y acuérdense que nuestra misión pues es ver la representación, otra representación en el plano de los números complejos que nos va a ayudar a entender muchas cosas de la multiplicación, de las potencias y de las raíces también, ¿eh? Por eso eso no es así nada más como que a alguien se le ocurrió, a ver, déjame ver de qué otra manera los puedo representar, no, se salió solito que era natural, que utilizando como les puse ahí, ¿no? Una representación polar. Se llama representación polar porque usa coordenadas polares y esas son las coordenadas polares. Es una manera de monitorear un punto en el plano donde solo me importe la distancia a la que está del origen y el ángulo que hace con el eje X. Y eso es lo que hicimos y lo que vamos a ir ahorita revisando, ¿no? Porque necesitaban, para llegar a eso, necesitaban ustedes saber pues unas cosas antes, unas cosas que deberían de saber, pero dadas las condiciones la crisis que hay tan grande de educación ahorita en México y de educación en matemáticas y de cultura científica y todo eso, yo sé que muchos de ustedes seguramente ni las vieron y ni han revisado nada de eso. Entonces, por eso les hice antes dos, porque aparte son cosas útiles, ¿no? Les pueden servir para después. La primera era el teorema de Pitágoras, no sé si se acuerdan, y esa es una manera muy sencilla de hallar pues, relación entre tres lados, pero fíjense, de un triángulo rectángulo, no de cualquier triángulo, ¿no? Acuérdense que los triángulos se pueden clasificar de muchas maneras. Una es por sus lados, como son el equilátero, el escaleno y el isósceles. Seguro ustedes se acuerdan de esa clasificación, ¿no? Una es así. Otra es por sus ángulos. Si un triángulo tiene un ángulo recto o de 90 grados, le decimos rectángulo. Si un triángulo tiene un ángulo mayor a 90 grados, le decimos obtusángulo, pero ese casi no se usa mucho, no hay muchas propiedades alrededor de ese. Y si tiene dos ángulos de menos de 90 le dicen acutángulo, fíjense qué vaciado, ¿no? Se puede clasificar así, el que nos interesa a nosotros es el triángulo rectángulo, el que tiene un ángulo de 90 grados. Ahora, ¿qué es un ángulo? Si todos están de acuerdo o todos saben qué es un ángulo, ¿cómo definen ángulo? No hay manera de definirlo más que una idea intuitiva, que es pues, el tamaño o espacio que hacen dos rectas. Dos rectas que se cortan, pues siempre forman un ángulo, ¿no? Bueno, de hecho forman cuatro ángulos, pero nosotros siempre nos fijamos en uno, ¿no? Es decir, si tengo aquí una recta y aquí otra, pues es la abertura, ¿no? El espacio que hay entre estos dos. Esto sería un ángulo. Hay maneras de medirlos y ser muy precisos. Por ejemplo, hay una convención y eso todo la tenemos que adoptar de que si estamos midiendo el ángulo en el sentido de las manecillas del reloj es negativo. Porque, por ejemplo, mmm, si esta es una recta, ¿no? Y aquí hay un ángulo, yo lo puedo medir así, pero puede ser que él mismo lo mida así, ¿no? Para acá. Entonces es distinto que yo mida de acá para acá a que yo mida de acá para acá. Y puede ser la misma abertura, la misma. Ajá. Entonces, medirlo de acá hacia acá es ir en contra de las manecillas del reloj. Esos son ángulos positivos. El mismo tamaño de ángulo acá. Si lo mido de acá para acá es en sentido de las manecillas del reloj. Ese ángulo es negativo. Fíjense, esa es una convención a la que se llegó. Seguro ustedes están acostumbrados a que los ángulos se midan en grados y eso lo sabe mucha la gente porque lo usan mucho, por ejemplo, en construcción.
usan bastante los niveles y copian ángulos sin saberlo ellos. Copian ángulos y saben manejar muchísimas propiedades de, por ejemplo, manejan el teorema de Pitágoras, la gente que construye, por ejemplo, los albañiles que hacen trabajos padricísimos, hacen cosas impresionantes, manejan un montón de cosas de geometría de propiedades sin saberlo. Y una de las tantas es los ángulos y ellos los miden, saben medirlos en grados, sí saben decirte que son 90 grados o 45 grados, y de allí en fuera a lo mejor no saben muchos detalles, pero lo saben copiar, por ejemplo, ¿no? Saben copiarlo, saben trasladar un ángulo en otro lado y copiarlo y que tenga la misma inclinación, depende de lo que estén construyendo. Seguramente entonces ustedes están familiarizados a que los ángulos se midan en grados. Esa idea sirve porque se acuerdan, 360 grados es una vuelta completa, ¿no? De una circunferencia. Y es que la verdad, si se ponen a ver, por ejemplo, si esta es una línea recta, voy a empezar a medir ángulos. Aquí va así, ¿no? Bueno, voy a agarrarme ángulos positivos, es decir, en contra de las manecillas del reloj. Fíjense, aquí sube, sube, sube. Aquí hay 90 grados, ¿no? Bueno, 90 grados, ángulo recto. Acá hay 180, ¿no? Ángulo, ya no le dicen. Para acá bajando, o sea, de acá hasta acá, pues serían 270 y acá regresamos otra vez y empezamos, ¿no? 360 es igual a cero, o sea, el ángulo 360 pues, se ve muy parecido al de cero. Si con esto estoy monitoreando ángulos, pues regreso y es el mismo, ¿no? Entonces, ustedes seguramente, les digo, saben esa manera de medirlo en grados y se empiezan a repetir, ¿no? Por ejemplo, dar una vuelta 360 grados más 90, pues es el mismo lugar que si solo tengo 90. No estoy en el mismo lugar. O sea, hay múltiplos. De hecho, están trabajando como en una base, ¿no? Como en una base sexagesimal al medir en ángulos. Eso se le ocurrió a los babilonios. Ellos creían que el año tenía 360 días. Acuérdense que las civilizaciones antiguas les encantaba la ciencia y hacían aproximaciones. No tenían mucha tecnología como ahorita hay, pero llegaron a saber muchísimas cosas. De hecho, pues, eran bastante prolíferas en conocimientos científicos. Y ellos En querían, el sus presente, aproximaciones les decían que los días del año eran 360, tomando obviamente el año pues con cosas ahí religiosas, ¿no? Bueno, la vuelta al sol y con cuestiones también ahí místicas y religiosas, y ellos lo calcularon y se dieron cuenta que pues sí, la Tierra daba totalmente la vuelta al sol en 360, les falló un poquito y decidieron que esa iba a ser la medida de los ángulos, ¿no? Pero está medio chafa, pues de allá de sus orígenes no son 360, ¿no? Días al año para nada. Entonces surgió una manera mucho mejor de medir ángulos, que es por radianes, por los radianes. Esa es otra forma, ¿no? Medir ángulos en radianes. ¿Y qué son radianes o cómo encuentro? Obviamente va a haber equivalencias, ¿no? Porque pues, estoy midiendo aberturas de recta. Lo que yo le llamo de una forma 30 grados, en radianes se va a llamar de otra distinta, o sea, hay equivalencias. Y la equivalencia más fácil, pues, es recordar que en radianes, lo que hicieron con radianes fue darse cuenta, a ver, les voy a hacer un dibujito, darse cuenta que, pues, si quiero controlar ángulos, si quiero medir ángulos así en un plano, pues sí, efectivamente, en algún momento otra vez regreso, ¿no? Regreso al original. Entonces se les ocurrió pensar en un círculo con radio 1, una circunferencia con radio 1 y controlar los ángulos mediante el perímetro de esta cosa. Si recuerdan ustedes la fórmula para el perímetro, es pi por diámetro, ¿no? Pi por diámetro es la fórmula de esta cosa, el perímetro de un círculo de radio 1. Y radio es 1, entonces diámetro es 2. 2 por pi, 2 pi. O sea, esta cosa tiene perímetro 2 pi. Entonces 2 pi es una vuelta completa, o sea, 2 pi son 360 grados. Y esa es la manera en cómo vamos a hacer equivalencia, solamente que, o sea, decir ángulo 2pi es decir ángulo de 360 grados. ¿Por qué? Acuérdense, ¿por qué? Porque 2pi es el perímetro de un círculo de radio 1. Es súper fácil, ¿sí? Y de ahí sacamos todos, ¿no? O sea, si 2pi, a ver, déjenles anoto. Si 2pi son 360 grados, así, ¿no? Si 2pi son 360 grados, inmediatamente ya sé el que sea, como los niños de primaria, ¿no? Por ejemplo, 45, ¿cuánto es? Regla de 3, ¿no?
este por este entre este. Pues háganlo y van a llegar a pi cuartos. Y así pueden ir estableciendo un montón de maneras de medir ángulos y es la buena, ¿no? Es la mera manera, ¿no? Si no, no hay otra, otra mejor. A lo mejor ustedes se acomodan muchísimo con los ángulos, pues bueno, piensen en ángulos, ¿sí? Esa idea todos la entendemos. La idea más fácil es pues, pensar en los ángulos rectos. Todos ahorita están viendo ángulos rectos en un montón de lados. Vean las esquinas de una ventana, por ejemplo. Si esa ventana, obviamente que esté bien hecha, ¿no? No como las cosas que hace mi papá, que construye mi papá, están todas mal hechas, esas no. Unas cosas así, ventanas súper rectas, aquí hay ángulos de 90 grados, ¿no? ¿En dónde más? En una pared y el suelo vista de lado, ¿no? Obviamente, una pared y el suelo, ahí también hay ángulos de 90 grados, son súper importantes, ¿no? Los de 90 grados, los ángulos rectos. Bueno, entonces, a ver, ángulos. ¿Qué es ángulo? Abertura entre dos rectas. Ajá, la abertura entre dos rectas. Si está en contra de las manecillas del reloj es positiva. Si está en sentido es negativa, mi ángulo, ¿no? Positivo o negativo. Se miden en grados. Y ustedes ya saben, 360 grados, pues bueno, lo voy a poner así, ¿no? Acuérdense, voy a tomar módulo positivo, entonces parto aquí del cero, y doy una vuelta completa aquí. Este es 360 grados y pues ya de ahí sacan todos, ¿no? Por eso es que 90 es una cuarta parte, dividan 360 entre 4 y da 90, ¿no? Y de ahí sacan todos. Pero esta es la manera chafa, ¿no? Esta manera está chafa. No nos convence porque sale de los babilonios y de esa idea que les cuento. La buena es medirla en radianes, donde ahí controlamos los ángulos, pues nos fijamos en un círculo de radio 1 y su perímetro es 2pi. Pi por diámetro, no es el perímetro de un círculo, pi por diámetro. Pues diámetro es 2 por pi, 2pi. Perímetro es 2pi, entonces 2pi es la vuelta completa y de ahí automáticamente sacamos todos. Por ejemplo, 102pi es 360, la vuelta completa, la mitad, pues divido a la mitad los dos, ¿no? 180. Ah, miren el ángulo de 180, o sea, este plano positivo, ¿no? Entonces va de acá a acá, positivo. Ahí está. Ajá. 180 grados es equivalente a pi. Así, pi radianes, ¿eh? Pi radianes. Se los voy a poner. 2 pi radianes. Aunque este casi no se escribe, ¿no? Siempre escribimos el puro ángulo, nada más sin su apellido de radian, ¿no? Y así podemos sacar todos. Otra vez, a ver, mitad. Vuelvo a sacar mitad porque este nos interesa mucho. 90 grados, pi medios, miren, es pi medios. Pi medios es 90 grados, pi medios radianes, ¿no? Ahí está, ¿sí? La mitad de 90, 45, y la mitad de pi medios, pi cuartos. Y así podemos encontrar un montón, ¿no? Un montón, y con regla de 3 les digo como en la primaria. Entonces, no se espanten si algún día ven un ángulo que trae pi, simplemente no es o sea, obviamente pi es el número 3.14, pero no es necesario que lo multipliquen ni nada, simplemente están midiendo ángulos usando el perímetro, bueno, usando las aberturas que hay en una circunferencia de radio 1, ¿no? Nada más es eso. Entonces vamos a usar indistintamente pi o 180 para que se vayan familiarizando. Bueno, entonces esto nada más fue tantito de ángulos. En realidad lo que yo quería ahorita decirles, pues es, ¿no? Como ya vieron el video, pues nada más hacerles énfasis de nuevo en el teorema de Pitágoras. ¿Qué dice ese teorema tan antiguo, ¿no? Y tan antiguo, el de las escuelas estas de griegos que le entraban durísimo a las matemáticas. Dice, solo podemos pensarlo en triángulo rectángulo, o sea, no en otro. No existe el teorema de Pitágoras para un triángulo que no tenga un ángulo de pi medios o 90 grados, ¿no? O sea, este ángulo de aquí vale pi medios o 90 grados, ¿sí? Entonces, lo que dice el teorema de Pitágoras es muy sencillo.
y dice, vamos a llamarle cateto a los lados que forman el ángulo de 90 grados, que subyacen el ángulo de 90 grados se dice, pues vamos a distinguir entre uno y el otro, ¿no? Ahí está. Y dice que la parte opuesta al ángulo de 90 le llamemos hipotenusa. Y pues dice, ¿no? La hipotenusa al cuadrado es la suma de los catetos al cuadrado, lo cual me permite con esta fórmula ayuda a encontrar todos los lados, si sé dos de ellos, ¿no? Encontrar todos los lados. Ajá. ¿A qué me refiero con todos los lados? Bueno, sabiendo, obviamente, sabiendo dos de ellos. Pues sí, claro, en una ecuación así, si tengo este dato y este dato, encuentro este, ¿no? Si tengo este y este, encuentro este. No puedo, o sea, me refiero, si tengo tres datos, conozco dos, el otro lo puedo conocer, ¿no? Eso está súper fácil. Es obvio. Entonces no se les vaya a olvidar este. Seguramente, bueno, lo debieron de haber visto en sus clases de prepa. Ojalá lo hayan revisado. Siempre les ponen ejercicios como este tipo. Miren, así, cosas así. Tengo un triángulo rectángulo que mide 5, 4, ¿cuánto mide este? Ah, pues ya uno usa la fórmula, ¿no? Dice, a ver, este es un cateto. Entonces el otro está sumando, uno diría aquí, el otro está sumando, pasa restando, vamos a pasar restando a B y encuentro A cuadrada, ¿no? Pero ¿quién es la hipotenusa? 5 al cuadrado. ¿Quién es B? 4 al cuadrado. Y el otro es el que no conozco. Este es 25 menos 16, es decir, 9. Y el cuadrado lo despejo como raíz. Y me tomo solamente la parte positiva porque las raíces tienen dos soluciones, ¿no? Miren, entonces ya encontramos que el lado vale 3. Así se usan, esos son los ejercicios que ponen. Está facilísimo. Solo hay que saber y distinguir quiénes son los catetos y la hipotenusa. ¿Por qué nos está interesando este? A ver, acuérdense en el video, ¿por qué nos interesa? Porque un número complejo, miren lo que estamos haciendo. Pum y pum, miren, triángulo, rectángulo. Hay uno acá. ¿Cómo lo hicimos? Calculo esta distancia, o sea, lo hago como vector, ¿no? Del origen hacia el número y bajo una perpendicular y a fuerzas este triángulo es rectángulo. Entonces voy a poder usar cosas relacionadas al teorema de Pitágoras. Por eso es que lo estamos repasando, ¿no? Por eso es que al final de los 3 videos el último era ya la representación. Bueno, la otra cosa que había que repasar eran las funciones trigonométricas. Y esas sí todavía se me hace, a lo mejor el teorema de Pitágoras, alguno de ustedes sí lo recuerda, pero las funciones trigonométricas sí está como más canijo, ¿no? Que las recuerden, sí, sobre todo si pues no tuvieron tan buenos maestros de matemáticas, pero tampoco está tan difícil, ¿eh? No se preocupen. De hecho, la mayoría de sus calculadoras, de sus celulares, si los voltean, se hacen calculadora científica y traen para calcular todas las funciones trigonométricas, ¿sí? Entonces no se preocupen mucho por eso, pero sí hay que entender de qué se trata. Fíjense, funciones trigonométricas es igualito. Me agarro un triángulo rectángulo, pero ahora me fijo en este ángulo de aquí. Le llamo teta al ángulo, pues se puede llamar lo que sea, ¿no? Le llamo teta al ángulo y ahora van a cambiar un poquito las cosas. Siguen siendo catetos estas cosas, pero ahora les voy a llamar cateto adyacente. ¿Por qué? Porque subyace al ángulo, lo forma, y al que no lo hace, opuesto. Al que no lo hace, opuesto. Y la hipotenusa siempre es la misma, ¿eh? Esa no cambia. La hipotenusa le suelen poner HC, como quieran ustedes. Cateto adyacente A y cateto opuesto B, ¿no? Si quieren, le ponemos así, ¿no? O como ustedes quieran. Es más, como no es teorema de Pitágoras, ni los necesitamos ahorita, ¿no? Ni los necesitamos. Y bueno, ¿qué son las funciones trigonométricas? Ahora sí, fíjense, son una manera de relacionar este ángulo con los lados. Teorema de Pitágoras, no, miren, teorema de Pitágoras, puros lados. Puros lados. Funciones trigonométricas, lados con ángulo.
Y cómo aquí sí, pues ni modo, se definen. Vamos a tener que echarnos así una definición de esta cosa, ¿no? ¿Quién es el seno del ángulo? Las voy a anotar completas. Pues seguramente ustedes ya revisaron el video, a lo mejor no se acuerdan todos, pero seno de un ángulo es cateto opuesto entre hipotenusa. Coseno de un ángulo es cateto adyacente entre hipotenusa. Tangente del ángulo es, se los voy a completito, para que vayan familiarizándose. Tangente del ángulo es, fíjense, opuesto entre adyacente, pero si observábamos, ahí se los dije, si nosotros dividimos este entre este, por la ley del sándwich, vamos a hacerlo. Este seno entre coseno, ley del sándwich, extremos van arriba, medios van abajo, se cancela, ¿no? Un número que multiplique y divide abajo se cancela, ¿no? Porque no hay aquí signos ni de más ni de menos en medio. Se cancela y miren, entonces la tangente también la puedo pensar como seno entre coseno, no importa cuál de las dos use esté bien, ¿no? Y las otras eran muy fáciles porque bastaba acordarnos de estas tres. La siguiente es cotangente, pegada a la tangente. Esta está muy fácil de recordar. Y solo había que fijarnos en la tangente y voltearla, ¿no? Sea entre CO o lo que es lo mismo coseno entre seno. Miren, son como inversas multiplicativas, ¿no? El inverso multiplicativo de una fracción, ¿quién es? Siempre lo vemos, voltéalo. Miren, son inversas. Después de la tangente sigue, de la cotangente sigue la secante, que hace exactamente lo mismo que el coseno, pero recíproco, ¿no? H entre CA. Y la última, la cosecante del ángulo, que es este de acá, H entre CO. Y bueno, hay muchas maneras de aprendérselas. Así en secundaria creo que hasta les dicen un jueguito, ¿no? Les dicen, apréndanse estas tres, nada más las tres, y es coca con hielos, ¿no? Les dicen, ¿no? Coca con hielos, así les dicen, para que se aprendan tres. Y si saben las tres, ya se saben las demás. A ver, la cosa nada más es que quiero que quede claro que estas cositas, o sea, estoy relacionando un ángulo con los lados de maneras raras, porque una le llamo seno. Pues ni modo, o sea, ahorita la definición la tuvimos que dar así, pero pues sí hay mucha razón para definirlas de esta forma, ¿no? Pero es que les digo que hay muchas maneras de definirla, pero nosotros solo vamos a ver esta. Ujú. ¿Por qué necesitamos a las funciones trigonométricas? Pues de nuevo les digo, los complejos, ahí está mi complejo, parte real, parte imaginaria, puedo hacer un triángulo rectángulo y esta es la hipotenusa, pero también me interesa el ángulo. Entonces están relacionados tanto el teorema de Pitágoras como las funciones trigonométricas. Y es otra manera de poder controlar un punto en el plano, ¿no? De poder diferenciar este punto es diferente a este otro, miren, porque cuando hago su triángulo varía la hipotenusa del otro y el ángulo, ¿no? Los ángulos son distintos. Para eso nos interesa. Y bueno, y aparte de que estas cosas pues tienen que ser casi conocimiento así de ese general, ¿eh? O sea, ahorita la cultura, el conocimiento en matemáticas como cultura general está por los suelos. Acuérdense, lo pueden ver bien claro, ya pasaron de moda las conferencias, ¿no? Del secretario, subsecretario de Secretaría de Salud, ya pasaron de moda, pero al principio que él explicaba gráficas, te dabas cuenta que los reporteros que tienen una carrera universitaria, pues por eso están ahí, no estaban entendiendo lo más mínimo, pero ni de una gráfica, ni de un concepto, ni de una curva, o sea, no, estaba de verdad pésimo, ¿no? Estamos muy mal ahorita en eso, y esto de verdad que es conocimiento general, así como deberíamos de tener conocimiento general en biología, por ejemplo, todos deberíamos de saber decir los tres reinos que hay, o diferenciar entre un ovíparo de un ovovivíparo, o sea, todas esas cosas deberíamos de saberlas. También en matemáticas, pues debería de ser importante siempre recordar esto o a qué se refiere, ¿no? Relacionar un ángulo con los lados bajo una función trigonométrica, ¿sí? Bueno, ¿para qué vamos a utilizar esto? En realidad lo que a nosotros nos sirve es conocer el ángulo.
Porque si se dan cuenta aquí, miren, vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner aquí ejemplo. Un ejemplo es, vamos a agarrarnos una cosa, a ver, ya sea, vamos a pensar en un cuadrado. Bueno, imagínense que es cuadrado. Es decir, tiene pi medios, pi medios, pi medios y pi medios, ¿no? Y el cuadrado está tan fácil que tiene lado 1. Mide 1, 1, porque es cuadrado. Bueno, vamos a partirlo por la mitad y vamos a borrar la mitad porque queremos un triángulo rectángulo. Ahí está. Ahí está. Este ángulo normalmente era 45 grados o pi medios, pero lo partimos a la mitad. Era 90 completo, pero lo partimos a la mitad. Pues quedó de 45 grados o pi medios. ¿Sí? Cualquiera de las dos es correcta, el ángulo θ. Y por el teorema de Pitágoras podemos saber la hipotenusa, porque los catetos miden 1. Entonces, a ver, teorema de Pitágoras. ¿Cuánto mide la hipotenusa? La hipotenusa al cuadrado es la suma del cuadrado de los catetos, es decir, 1 más 1, 2, y despejamos, ¿no? Y nos agarramos la raíz positiva porque no, ¿quién camina menos 30 pasos? Nadie, ¿no? Nadie nunca. O sea, las distancias son positivas, nos agarramos la parte positiva de la raíz. Pues raíz de 2 es un número irracional y es todo feo. Si yo lo intento poner con decimales, no soy precisa y no lo acabo, entonces mejor lo dejamos como raíz de 2. Ya estuvo, miren, esto quiere decir, fíjense, que el seno de pi medios o 45 grados es, a ver, fíjense, cateto opuesto entre hipotenusa. Si ustedes tienen su calculadora científica o su calculadora ya a la mano, pónganle seno de 45. Muy probablemente no les dé una otra raíz de 2, sino les dé, si es la del celular, va a calcular con decimales, va a ser un número muy impreciso, ¿no? Pero lo va a hacer así. Si tienen una calculadora científica y le ponen, sí les puede dar este. Pero pues pueden hacer la prueba. Es más, déjenme a ver, vamos a ver para que vean a qué me refiero. Por aquí estuve yo buscando hace rato una calculadora, pero no dejaba, ninguna de las que encontré dejaba meter radianes. Déjame ver, calculadora científica, funciones trigonométricas, ahorita vemos las inversas, ¿no? Eso me interesa. Calculadora de trigonometría, vamos a ver si esta sirve, ¿no? Ah, pues aquí está, a ver, se supone que aquí está calculando, va a calcular algo. Uy, pero calcula cosas gigantes. Vamos a ver si puede calcular no simplemente el que teníamos aquí en nuestro pizarrón, que es seno de 45 o seno de pi medios, cualquiera de los dos. Supongo entonces, a ver, no sé, se pondrá, ah, mira, aquí está, seno de pi medios, aquí está, mira. Es, ¿Uno? oiga, no puede ser uno. Esperen, ¿qué está pasando? Seno de pi medios, a ver, esperen, déjenme revisar aquí. Si este fue pi medios, no, debe de ser uno entre raíz de 2. A ver, esperen. A ver, pónganle a su calculadora científica. Sí, tienen todos, ¿no? En celular todos tienen, ¿no? A ver, yo tengo aquí 45 seno sería. Sí, exacto, aquí en mi calculadora sí la hace bien. O sea, yo estoy haciendo esto, miren. En mi calculadora, pero del teléfono. En mi calculadora del teléfono, yo estoy sacando Ah, ya sé qué pasó, ya sé qué pasó. Lo que ¿Se pasa es radianes? que, no, es que 45 no es pi medios, este es Ah, 90, muchachos. Este sí está ah. bien, aquí yo me equivoqué. Nada más en poner este. Es que, miren, yo puse esta de acá. Pi medios es 90, no, es pi cuartos. Nada más es escribir nada más este. Este es pi cuartos, no pi medios. O sea, estamos buscando el Mm. seno de pi cuartos, no de pi medios. Seno de pi medios sí es 1, ¿no? Ahí está, seno de pi cuartos o lo que es lo mismo 45, ¿sí?
fue mi error porque, fíjense, por estar hablando y tapando el reflejo y todo, cuando escribí como que pensé en el de 90 que había partido y escribí por un lado el de 90 aquí y el de 45. No, acuérdense, empezamos con un cuadrado, lo partimos a la mitad, es decir, el ángulo de aquí recto de 90 grados quedó partido. Cuando hago esto, en cualquier cuadrado lo parto a la mitad, el de aquí es 45 o pi cuartos, ¿no? ¿Por qué pi cuartos? A ver, ¿por qué pi cuartos? 2pi, el perímetro de todo un círculo, son 360 grados. 45, ¿cuánto? Regla de 3 como en la primaria, ¿no? Este por este, entre este. 45 por 2pi, 90pi, entre 360. Esto da, puedo volarme un cero, y nos quedan 9/36. Saco novena de 9,1, 1pi, y novena de 36,4. Ah, o sea, pi cuartos, ¿no? Porque 1 por pi da pi. Ya vieron cómo salió, ¿no? Salen así, o sea, rapidísimo. Es una regla de 3. Pasar de radianes a grados o de grados a radianes es una regla de 3 nada más, ¿no? Entonces, sí, aquí mi error fue que puse pi cuartos por estar tan rápido hablando y haciendo cosas. Ahora sí, ¿no? Fíjense, acabo yo de poner seno de 45 de pi cuartos y me dio 1 entre raíz de 2. Ahora sí va a quedar. Acá está. No es pi medios, es pi cuartos, ¿no? Ahí está. Seno de pi cuartos. Y aquí está, miren. Puso raíz de 2 entre 2, pero es exactamente lo mismo, ¿eh? O sea, hay muchas maneras de poner raíces equivalentes, ¿sí? Si este lo multiplicaran todo por raíz de 2 entre raíz de 2, llegan a esa misma. Entonces, y aquí dice decimal 0.070, o sea, es lo que está haciendo, les está calculando esa de ahí, ¿no? Les está calculando con decimal, pero acuérdense que como es irracional el raíz de 2, pues no está quedando. Vamos a poner uno que quede chido, mejor, ¿no? Que quede mejor para que quede claro. Ahorita hacemos uno. Pero bueno, a ver, fíjense, acabamos de ver que seno de pi cuartos es 1 entre raíz de 2. Este valor no cambia, aunque el triángulo se haga gigante o súper chiquito, eso es lo importante. Entonces, eso es lo importante que quiero que les quede claro. Este valor, fíjense, no va a cambiar. Aunque yo haga gigante, mi triángulo, vamos a hacerlo gigante. Vamos a agarrar otro triángulo, por ejemplo, que mida 10, 10, 10, 10. O sea, mi triángulo va a salir de aquí. Otra vez, ¿no? Parto a la mitad. Parto a la mitad y borro, que no me interesa esto. ¿Están de acuerdo que este ángulo es igual? ¿Pi cuartos o 45 grados? Pues sí, ¿no? Porque agarré el de 90 y lo partí en 2. ¿Cuánto mide este lado? Pues teorema de Pitágoras, ¿no? Dice la suma de los catetos al cuadrado, 10 al cuadrado más 10 al cuadrado, y esta es la hipotenusa al cuadrado. Es decir, 100 más 100, 200, ¿no? Raíz de 200. Si quieren podemos simplificar ese número. Miren, y aquí hasta les enseño más cosas para que las vean. No quiero esto. Les enseño más cosas. ¿Cómo simplificar? ¿Cómo simplificar una raíz? Una raíz grande. ¿Cómo? Pues se hace muy fácil, miren. Agárrense todo número, no sé si ustedes se acuerdan, lo puedo expresar como factores primos, como multiplicación de primos. Vamos a encontrarlos. El primer primo es el 2. Vamos a ver si tiene mitad. Sí tiene y es 100, ¿no? Vuelve a tener mitad y es 50. Vuelve a tener mitad y es 25. Ya no tiene mitad. Me sigo con el siguiente primo, 3. ¿Tiene tercia 25? Pues no tiene, ¿no? Me sigo con el otro primo, el 5. ¿Tiene quinta el 25? Sí. Y es 5 y 5 y 1. Fíjense, 200 es 2 por 2 por 2 por 5 por 5. Háganlo, miren. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Por 5, 40. Por 5, 200. Fíjense qué padre. Todo número lo puedo poner como producto de primos. Ese es otro teorema bien importante.
Y bueno, esto quiere decir, fíjense que raíz de 200 es raíz de 2 por 2 por 2 por 5 por 5. ¿De qué nos sirve esto? Ah, pues vamos a ser mañosos con las propiedades de la raíz. Las propiedades de la raíz. Esto es de álgebra de secundaria, o prepa, pero de todas maneras está bien que lo vean alguna vez, que se acuerden. Entonces, fíjense, propiedades de la raíz, pero de una manera mañosa, porque yo sé que el cuadrado se elimina con la potencia. Entonces me las voy a agarrar así, miren, dos iguales y dos iguales. Ah, entonces va a quedar, fíjense que raíz de 200 es la raíz primero de 2 al cuadrado. O sea, este 2 por 2 lo escribo como 2 al cuadrado. Por raíz de 2. Raíz de 2 es esta. Y luego por raíz de 5 al cuadrado, ¿no? O sea, los agrupo mañosamente. ¿Para qué? Pues miren, pam, 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 se fue. Entonces, raíz de 200, miren quién fue. 2, porque se cancelan. Por 5, porque se cancelan. Por raíz de 2, es decir, 10 por raíz de 2. Y ya simplifiqué mi raíz tan grande. O sea, raíz de 200 es equivalente a 2 por raíz de 2. Es decir, que este lado de aquí mide 2, 10 por raíz de 2. 10 por raíz de 2 mide. Ahora sí ya. Fíjense, fue un teorema de Pitágoras nada más para encontrar el lado. Ahora sí ya. ¿Cómo encuentro, por ejemplo, el seno de 45 grados? Cateto opuesto entre hipotenusa, ¿no? Ahí está. Este es cateto opuesto, este es hipotenusa. Órale, y miren qué da. Híjole, lo voy a poner más acá porque se está confundiendo con lo de acá. Fíjense entonces, ahora sí, el seno de mi ángulo es cateto opuesto, que es 10, es este, entre la hipotenusa. Y este se cancela, ¿no? Y queda uno entre raíz de 2. Entonces, miren qué interesante. Este valor es este mismo. No importa qué triángulo me agarre. Si yo dibujo el triángulo más pequeño del universo, miren, aquí lo voy a dibujar. El más chiquitito así. Ajá, rectángulo con 45 grados. Voy a calculo el seno y vuelve a ser lo mismo. O sea, es invariante el valor, aunque yo haga chiquito, grande, mi triángulo. ¿De acuerdo? Entonces, eso no se les olvide. Es nada más, esta clase de hoy es nada más como breviario cultural, para que lo tengan y sepan que siempre estas cosas andan ahí aplicándose todo el tiempo, ¿no? Va, entonces, ya está. Esto, de hecho, este fue un ejemplo. No fue nada así como de nada, ¿no? Todo este pedazo fue un ejemplo. Otro ejemplo. Ejemplo 1, ejemplo 2. ¿Y de qué nos sorprendemos? Miden lo mismo, ¿no? Miden no miden. El valor es el mismo. Vamos aquí a poner esto, ¿no? El valor no cambia a pesar del tamaño del triángulo, ¿no? A pesar del tamaño. Siempre y cuando sean 45 y 45, ¿eh? Si aquí cambia 60 y aquí 45, obviamente sí va a cambiar. Pero siempre y cuando sea el mismo ángulo, aunque el triángulo se haga gigante, el valor no cambia de ninguna, ¿no? Y bueno, otra cosa que podemos hacer con las funciones trigonométricas es usarlas para despejar ángulos. Y eso es lo que a nosotros nos interesa y ya con eso vamos a acabar, ¿no? Entonces, vamos a anotarle aquí, también sirven para despejar ángulos. Fíjense, también sirven para despejar ángulos. ¿A qué nos referimos? Ah, pues a que si tenemos un triángulo y no conocemos el ángulo, ahora sí no conocemos el ángulo, pero sí conocemos algunos valores de los lados, pues lo vamos a poder encontrar, ¿no? H, A y B, ¿no? Por ejemplo, así. ¿Cómo le haríamos para encontrar el ángulo? ¿Qué se hace? Pues igual uso una función trigonométrica, seno de quién sabe qué ángulo es, cateto opuesto entre hipotenusa,
Y fíjense aquí este paso, aquí mucha atención. Se pueden despejar estas cosas. ¿Cómo? Con despejar con la función inversa. ¿Sí? Con una función inversa. Es decir, simplemente hacemos esto. Seno a la menos 1 de mi esta cosa y encuentro el ángulo. ¿Qué creen? Esto solo lo hace la calculadora. No hay manera ahorita de que ustedes lo puedan hacer a mano, ¿sí? Entonces no hay manera. Vamos a tener siempre que encontrar, si queremos encontrar un ángulo, usar la calculadora para hallarlo, ¿no? A ver, ¿a qué nos estamos refiriendo con esto? No sé, imagínense, a ver, vamos a hacer nada más un ejemplo y ya nos vamos. Imagínense que tenemos un triángulo. A ver, ¿cómo podemos hacer? Ya sé qué hacer. Vamos a pensar en un triángulo que tenga los mismos lados, ¿no? Por ejemplo, vamos a pensar que midan 2, 2 y 2. Pero no es rectángulo, ¿no? Obviamente estas cosas solo funcionan en triángulos rectángulos. Pero lo voy a hacer rectángulo muy fácil. Miren, lo parto a la mitad. ¡Pum! Y borro. Ahí está. Y borro. Entonces, este lado, como lo partí a la mitad, en vez de medir 2, ahora mide 1. ¿Va? Y este es el ángulo recto. Y este es el que quiero saber. No sé quién es este. ¿Cómo le haríamos? Pues hacemos esto mismo. Hay que encontrar esto. Hay que encontrar este lado. Pero pues teorema de Pitágoras, porque es un triángulo rectángulo. Teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado es la suma de los catetos al cuadrado, ¿no? Es decir, 2 al cuadrado 4, menos 1 es x cuadrada. ¿Por qué menos 1? Porque este está al cuadrado y lo pasé restando, ¿no? Es decir, x vale raíz de 3. Por teorema de Pitágoras ya encontré este lado. A ver, entonces, seno del que no sé es cateto opuesto entre hipotenusa. ¿Ya vieron? Seno del que no sé es cateto opuesto entre hipotenusa. Pero bueno, creo que hay una más fácil. También coseno es cateto adyacente, ¿no? Coseno del ángulo es cateto adyacente entre hipotenusa. Miren, está más fácil este, ¿no? Está más fácil esta. Porque esta trae raíz y no nos gustan las raíces, ¿no? Está más fácil. Ay, no, no, sí, sí, claro que sí. No es cierto, seno es cateto opuesto. Ah, no, sí, claro, este es cateto opuesto de hipotenusa y coseno es cateto adyacente entre hipotenusa. Acuérdense, la hipotenusa es el opuesto al ángulo de 90 grados. Entonces, fíjense, está más fácil esta, ¿no? Está más fácil dividir 1 entre 2 a hacer raíz de 3 entre 2, ¿no? Entonces, vamos a usar esta. Sirve mejor esta, ¿no? Sirve mejor esta. ¿Quién es el ángulo? ¿Qué dijimos que hacíamos? Ah, pues agarramos y ponemos coseno a la menos 1 del resultado. Coseno a la menos 1 del resultado. Y les dije solo con calculadora. A ver, vamos a ir a una calculadora. Por aquí sí andaba yo buscando una hace rato. Espérenme, de inversas. Déjenme ver si este calcule. No, este no calcula inversas. Pues miren, le puede poner 1. Aquí lo puse, calculadora científica de funciones trigonométricas inversas. Ahí está. Y salen un montón. A ver, el primero, ¿no? Nos chutamos los comerciales. Miren, aquí está. Seno a la menos 1 y le pones el número. Coseno a la menos 1 y le pones el número. Queremos coseno a la menos 1 de 1/2. Pues ponemos el número. Coseno, ¿eh? ¿De quién? De 1/2 o 0.5, ¿no? A ver, o 0.5, como quieran ustedes ponerle, se me hace más fácil. Miren lo que salió. 60. El ángulo mide 60 grados. Entonces, esto es con calculadora. Les digo que sus teléfonos, si ustedes los voltean, tienen calculadora científica y hay que encontrar nada más cómo calcular funciones trigonométricas y también inversas. Entonces, a ver de nuevo, ¿qué pasó aquí? Queremos encontrar un ángulo, no sabemos cuál es, pero tenemos los lados. No, seno estuvo muy fea, coseno sí no sirve, porque está más bonita, 1/2, sirve esta. ¿Qué hay que hacer? El ángulo es coseno a la menos 1 de 1/2.
vamos a una calculadora y ponemos coseno a la menos 1 de 1/2, lo que es lo mismo, ahí está, ¿no? De 1, me estoy poniendo, no deja poner esta cosa, fracciones, tiene que ser número, punto 5, y ya me dijo que fue 60. Esto quiere decir que nuestro ángulo vale 60 grados, o lo que es lo mismo, pi tercios. Es lo mismo 60 grados que pi tercios. Esto es lo que nosotros vamos a necesitar para ubicar los complejos y trabajar los complejos. En realidad lo que necesitamos es saber cómo despejar el ángulo, ¿va? Entonces, pues bueno, no pierdan así de vista todo lo que hoy vimos. Les dije que fue más que clase de lo que nos toca, un breviario cultural, ajá, donde revisamos ángulos y cómo se miden. El teorema de Pitágoras, que lo tiene que saber cualquier persona que esté en este mundo consciente de sus facultades, en su sano juicio, tiene que saber decir el teorema de Pitágoras, pues es algo muy importante para la historia de humana. Teorema de Pitágoras, revisamos funciones trigonométricas rápidamente. Muy importante cómo se definen estas tres primeras, nada más. Segundo importante, no varían si yo hago grande o chico el triángulo, pero conservan la medida del ángulo, no varían el resultado de la función trigonométrica que me dé. Nosotros lo hicimos con el seno, pero si me agarro coseno da lo mismo y si me agarro tangente da lo mismo. Y número 3, se pueden despejar ángulos con ellas, ¿no? Como calculadora, ni modo, usando la inversa, o sea, seno a la menos 1, y a veces también, ¿qué creen? Le dicen arcoseno. Pero no se preocupen, ¿eh? Todos nosotros vamos a ir haciendo estas, poco a poco, cuando veamos complejos, acuérdense, entonces seno a la menos 1 es arcoseno, carcoseno puse, arcoseno, también se llama arcoseno, y sirve para, ambas sirven, es la misma, para despejar ángulos. Y aquí hicimos un ejemplito, ¿no? Como calculadora, ni modo, calculadora en internet. Sale, entonces les repito, estas cosas ya las deberían de saber desde la prepa, algunas en secundaria. Así que si no las saben, pues ya las revisaron ahorita y ya las vieron, ¿no? Entonces me gusta mucho pues dejarles videos que los vean y luego ya nada más yo vengo así a retomar, porque el aprendizaje también es que revisen las cosas varias veces, que pongan atención, que en el momento si tienen una duda me hablan, casi siempre ustedes son muy callados, ¿no? Pero espero algún día me digan todas sus dudas. Ay, ya se me perdieron. ¿Estarán aquí? Ya no están, muchachos. ¿Cómo voy a colgar la llamada? Espérenme. Aquí andan, miren, están metiditos aquí. Sale pues, entonces, oigan, el lunes muchos quieren festejar con su mamá, entonces, o hacer cosas, a lo mejor algunos de ustedes tienen hijos y pues se me hace cruel que andemos aquí con clase y los otros tengan algo que hacer. ¿Qué les parece? No está marcada en el calendario, a menos que avisen. Ahorita iban a revisar eso, a lo mejor avisaban de que no iba a haber clase, quién sabe. De entrada sí hay. ¿Qué les parece que lo dejamos para asesorías nada más, sí? Quien tenga algo que hacer y quiera festejar con sus hijos lo que quiera, puede irse, no se preocupe, y mientras con los demás, pues me quedo con asesorías. ¿Les parece mientras así, a menos que cambien y les avise yo? ¿Sí? Sí, profesora. Sí, profesor, está bien. Sale, pues cuídense mucho, bonito fin de semana, nos vemos el lunes con los que tengan dudas, ¿va? Cuídense Gracias. mucho. Gracias. Adiós, adiós, adiós. Gracias, Bye, profesora. bye. Buen fin. Hasta luego, adiós.